Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Asier Marzo y pertenezco a la Universidad Pública de Navarra, dentro del grupo de investigación UPNALab, donde utilizamos diferentes tecnologías para crear dispositivos interactivos. Hoy venía a hablaros del mundo de los hologramas y sobre todo de la parte en la que nosotros podemos hacer en casa distintos tipos de hologramas. Todos conocemos los hologramas que existen en las películas. De hecho, estamos muy acostumbrados a los hologramas de Star Wars o incluso algunos que pertenecen más a nuestra infancia. Aquí he querido coger otros hologramas un poco más modernos, pero podría seleccionar muchísimos más, porque la verdad es que son muy populares y siempre los vemos en las películas. Me gustaría que recordarais este tipo de hologramas, el proyector, este holograma en el que hay mucha gente alrededor observando, hologramas grandes de la escala de edificios e incluso hologramas que en teoría podemos meter la mano y no tocarlos porque no notamos nada, pero sí que podemos poner la mano donde está el holograma. Porque luego compararemos si todas estas cosas que vemos en las películas se pueden realizar realmente con los hologramas. ¿Cómo funciona un holograma? Esta es la parte más complicada, sobre todo la parte de creación, en la que hay que utilizar un haz de iluminación, tiene que ser coherente, es decir, que la luz vaya en fase, sea de la misma frecuencia y sea planar. Normalmente cuando hablamos de luz coherente solemos estar hablando de láseres, ¿vale? Entonces, hay un haz de luz que empieza, hay un espejo semitransparente que divide este haz en dos, el haz de iluminación y el haz de referencia. El haz de iluminación ilumina el objeto que nosotros queremos inscribir en el holograma y esta luz reflejada intersecciona con el haz de referencia, creando y plasmando este patrón de interferencias en la placa holográfica. La creación es bastante complicada, la visualización no tanto. Una vez tenemos nuestra placa holográfica donde hemos plasmado, donde hemos inscrito el objeto que queremos que represente, simplemente con iluminarlo con el mismo tipo de luz, es decir, frecuencia coherente, el observador o viewer que esté aquí podrá ver el objeto en 3D. En realidad, por holograma entendemos algo muchísimo más general, en donde se establece que teóricamente se puede recoger algo de 3 dimensiones simplemente en un plano de 2 dimensiones. Hay bastantes teorías, siempre teóricas, esto es muy difícil de probar, en las que incluso se teoriza que el universo donde vivimos es un holograma y no es nada más que una proyección de 2 dimensiones o de una dimensión menos de lo que observamos. Por lo tanto, hemos visto que los hologramas son para reconstruir imágenes en 3D, pero que es un principio mucho más general, que quiere decir que nosotros en una superficie de una dimensión menos podemos guardar toda la información de un universo de una dimensión más. ¿Vale? En el caso más específico, tenemos 3 dimensiones del universo y 2 dimensiones de la placa holográfica donde está inscrito. ¿Cómo funciona esto? A todos nos parece normal que de un proyector de alguna imagen 2D podamos hacer una proyección 2D. No es nada extraño. Tenemos una plantilla bidimensional. Cuando aplicamos luz, la proyección es bidimensional. Aquí no hay ningún problema. ¿Cómo hacemos que una proyección que salga desde 2 dimensiones tenga 3 dimensiones? El truco aquí está en la fase. La luz es una onda y por lo tanto tiene amplitud, frecuencia y fase. Con la frecuencia no nos vamos a meter porque siempre un holograma suele funcionar en la misma, ¿vale? El rayo de iluminación, pero sí que nos vamos a fijar en la amplitud y en la fase. La amplitud es básicamente la intensidad, por lo tanto, la plantilla de Batman que teníamos antes era una plantilla que solo modificaba la amplitud, pero si fuéramos capaces de modificar la fase de la luz, quizás podríamos hacer que esa plantilla 2D proyecte algo en 3D. No voy a entrar en muchos detalles, pero la fase es esa cualidad de las ondas que quiere decir cómo de desfasadas están una respecto a la otra. Una onda sinusoidal suele ir hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto podemos tener ondas con la misma amplitud y la misma frecuencia, pero en un punto del espacio pueden estar en distintas fases. Es decir, cuando una va hacia arriba, la otra va hacia abajo, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el que se van a generar 2 ondas emitiéndose desde 2 puntos.
Y ya veis que, aunque sean dos emisores puntuales, el patrón que se crea en el agua es bidimensional. Ahora veréis que conforme las ondas avanzan e interfieren con ellas mismas, se crean zonas donde no hay vibración, o los nodos, y otras zonas donde sí hay vibración. Pero la idea es que de dos emisores puntuales hemos creado un campo bidimensional, gracias a que las ondas interfieren. Si las ondas coinciden en un punto y están en fase, se construyen, se aumentan, se suman la una a la otra, pero si las ondas coinciden en un punto y están fuera de fase, se destruyen las unas a las otras. Entonces, volviendo al tema de cómo desde un plano 2D podemos generar algo tridimensional, la idea es que usamos una plantilla que modifica no solo la amplitud, pero también la fase de la luz. Aquí tenéis un ejemplo, esta es una plantilla que modifica la fase, la iluminamos desde atrás y a diferentes planos, a diferentes profundidades, tenemos diferentes patrones. A 2 centímetros sale el número 1, a 3 el número 2 y a 4 centímetros sale el número 3. Y toda esta información ha sido proyectada desde una superficie bidimensional. De forma un poco más conceptual, aquí tenéis otro ejemplo, donde hay una placa que ilumina desde 2 dimensiones, el holograma de nuevo es bidimensional y el campo de luz que se crea es tridimensional. Volviendo a lo que nos gusta, ¿cómo podemos hacer un holograma en casa? ¿No? Lo bueno es que hay varios kits que diferentes empresas han puesto para que nosotros podamos hacer un holograma en casa. Este es uno de los que más me gustan porque lo he probado y va bastante bien, y es del Litiholo. Luego veremos unos cuantos kits más. Pero aquí vemos que en la caja nos viene todo lo necesario para crear un holograma. Y veréis que además, salvo las placas holográficas, todo lo demás no haría falta que lo compráramos. Estas, ¿veis? Soportes de acrílico, podrían ser de cartón o podríamos hacerlo en nuestra cortadora láser o incluso imprimirlo en 3D. El diodo láser es un diodo láser normal al que le han quitado la lente y le dan alimentación y simplemente tiene soportes donde va a poner el objeto de referencia y la placa holográfica. Aquí veréis eso. Cuando hablamos de luz coherente y de la misma frecuencia, un láser sin la lente es una buena opción. Aquí ya tenemos la luz, esto negro es un espejo, ponemos el objeto que queremos grabar, que queremos inscribir en nuestro holograma y aquí iría la placa holográfica. De momento está viendo que todo encaja, veis que la luz aquí es donde iría nuestro holograma y una vez tenemos todo listo es cuando hay que apagar la luz y podemos utilizar la placa holográfica. Es un poco como la fotografía tradicional, ¿vale? No tenemos que apagar la luz porque si no se desvela. Es verdad que este kit de Litiholo, las placas que da son bastante resistentes. Pero veréis que ahora apaga la luz y pone la placa holográfica. Después de haberla expuesto unos 5 minutos, que dirá aquí, removemos el objeto, quitamos el objeto y el holograma se ha quedado ahí. Y ya veis que dependiendo de la dirección de observación, veremos diferentes puntos de vista del objeto. Yo este kit lo he probado y me ha gustado bastante, pero es cierto que hay muchos otros en el mercado. Por ejemplo, aquí os he puesto el de Litiholo, que el kit más 5 placas son $75. Yo probé el de Litiholo porque aparte de ser barato también estaba disponible en Amazon. Entonces, pero si queréis, sí que es verdad que hay gente que se queja de que los resultados no son profesionales. Por supuesto, este kit no es para hacer hologramas profesionales, sino que es más como de divulgación. Una actividad chula que se podría hacer en clase. Lo más guay es que, aunque se nos acaben las placas, se pueden comprar placas sueltas. Veis que 20 placas de holograma valen $80. Por lo tanto, si quisierais, podréis haceros vosotros vuestro kit y solo comprar las placas. Os he puesto otros que tienen, que son un poco más caros, pero que van dando progresivamente más calidad. El de Integraph, que veis que es un poquito más caro, pero tiene más calidad, y el de Image Scientific Instruments, que vale casi 4 veces más. Luego, además, cada placa es más cara, pero consigue resultados casi profesionales. Y Thorlabs también comercializa placas de hologramas, pero Thorlabs siempre es calidad de investigación y es bastante caro. Yo creo eso, que para una actividad en clase, a mí este me dejó bastante buen sabor de boca, pero si queréis seguir avanzando y hacer hologramas con más resolución, tenéis diferentes kits disponibles. Sin embargo, yo quería contaros
que todo lo que veis vosotros en la televisión de los hologramas, quizá la palabra holograma está un poco usada de forma amplia, ¿vale? Porque en teoría un holograma tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, si miramos desde arriba un holograma, si toda la imagen está dentro del campo de visión que podría emitir, la veremos. Pero si nos movemos hacia un lateral demasiado, la parte del objeto, de la parte del holograma, que no sea proyectada desde el plato holográfico, no será visible. Es decir, cuando miramos un holograma es como mirar dentro de una ventana. Si nos movemos a la izquierda o a la derecha, no se podrá ver el objeto. O sea, habrá un clipping, que se llama. Y hay muchas otras geometrías de los hologramas que no son posibles. Por ejemplo, no se puede hacer de tipo proyector, a no ser que estemos justo enfrente del proyector. No se puede hacer que veamos el holograma encima de la mesa que proyecta el holograma, a no ser que nosotros miremos como si fuera un pozo. Y tampoco se puede proyectar el holograma alrededor de objetos. Por lo tanto, todas estas cosas que no se pueden hacer con los hologramas, veis que es lo que suele pasar que sale en las películas. Otra cosa que a veces sale en las películas o que la gente les llama hologramas es lo que llamamos el fantasma de Pepper, que es una técnica muy antigua, ya se utilizaba en los teatros hace muchos, muchos años, hace cientos de años, en la que parece que objetos virtuales o proyectados están mezclados con objetos reales. Es una técnica muy sencilla, se usa un cristal semitransparente donde se combina, se ve a través de él el mundo real y se proyecta sobre él y es reflejado cosas virtuales. Por ejemplo, hay un zoo que iba a dejar de llevar animales y lo que lleva es lo que ellos llaman animales virtuales. Simplemente es un fantasma de Pepper. Si lo veis aquí no se ve muy bien, pero hay un acrílico, hay una capa semitransparente que rodea la carpa y es donde se proyectan. También hace algunos años se hizo popular, creo que este es Snoopy Dogg, espero no ofender a nadie, pero creo que es Snoopy Dogg, y hicieron un concierto en donde Tupac apareció en forma de holograma. Lo mismo, aquí simplemente hay un acrílico, una capa semitransparente sobre la que proyectan y podemos ver tanto lo proyectado como lo que hay detrás de lo proyectado. Seguro que en el mundo maker os suena este tipo de displays que se han hecho muy populares, en donde se hace una pirámide de acrílico o de acetato, de un material semitransparente, se pone encima o debajo de una pantalla y la pantalla tiene 4 puntos de vista distintos que al observarlo sobre el acrílico parece que es un objeto que podemos ver desde 4 dimensiones. Hay un montón de Instructables, a mí este me gusta bastante, pero si buscáis Pepper's Ghost o Pyramid o Hologram Pyramid os saldrán un montón de ejemplos que vosotros podéis hacer en casa. Y aquí os presento una variación un poco distinta sobre el de Pepper, en el que en vez de tener simplemente una capa semitransparente, hemos puesto varias y se pueden ver diferentes imágenes a distintas profundidades. Si cogemos un videojuego, el fondo, los objetos y los personajes. Y cada uno se verá con distinto nivel de profundidad, como veis aquí. Estamos todavía intentando poner un Instructables para que la gente pueda construir esto en casa y sobre todo no construirlo, que es muy sencillo, sino calibrarlo, ¿vale? Hacer que todas las vistas se alineen. Y también vendrá acompañado de ciertas aplicaciones. Por ejemplo, aquí se puede dibujar en distintas capas, como en Photoshop, pero dependiendo del ángulo de visión tendremos diferentes. Aquí algunos ejemplos con 3D y, por ejemplo, para ver subtítulos que no oculten. Pero habíamos hablado de hologramas, habíamos hablado del Pepper's Ghost y, sin embargo, hemos visto que ninguno de estos se parece a los hologramas que nosotros vemos en las películas. Y veremos que es porque los hologramas, cuando alguien dice holograma, normalmente se está refiriendo a un display volumétrico o un display light field, ¿vale? Si categorizamos los tipos de display 3D, esta es una categoría que he sacado de un artículo reciente que es bastante bueno. Vemos que tenemos displays 3D por interferencias de ondas o holográfico. Esto ya hemos hablado un poco, incluso hemos visto kits que nos permiten hacerlo en casa, pero nos quedan 2 categorías, las de displays light field y las de volumétrico, ¿vale? Dentro de displays light field o de rayos vais a ver que hay ciertos productos comerciales, pero también hay algunos muy sencillos que podemos hacer en casa. El más sencillo es el holograma de Scratch o de arañado, ¿vale? O de grabado. Quizá a algunos os suene este disco de vinilo de Star Wars, que al ponerlo vemos diferentes, lo que parecen figuras que salen en 3D del objeto.
Y eso es básicamente porque este vinilo tiene diferentes arañazos que, dependiendo del ángulo de observación, haremos que veamos uno u otro punto de vista. Para hacer este tipo de hologramas no hace falta más que un plástico, que normalmente la gente utiliza la parte de atrás de un CD, la parte negra, y un compás. De hecho, os recomiendo mucho el vídeo Scratch Holograms as a Classroom Activity, donde explica cómo se puede hacer con diferentes estudiantes esta actividad, crear un holograma 3D simplemente con un compás y un trozo de plástico. Y aunque los hologramas que la gente hará con poco tiempo son sencillos, se pueden llegar a hacer bastante complicados, como este que veis aquí, del artista Matt Brand. Bien, pasando a los displays Lightfield, un poco más dinámicos y modernos, tenemos los que utilizan arrays lenticulares para que en cada dirección salga una imagen distinta. Todos conocemos los tazos que al girarlos daban distintas imágenes. Básicamente un display Lightfield es eso, pero en vez de teniendo un dibujo por detrás, teniendo una pantalla. En un display tradicional, todos los píxeles se emiten en todas direcciones, por lo tanto, da igual desde dónde observes la pantalla, que siempre vas a ver la misma imagen. Pero en un display Lightfield hemos puesto pequeñas lentes que agrupan los píxeles para que cada uno de ellos salga en una dirección distinta. Por ejemplo, aquí el píxel azul y el amarillo salen en la misma dirección, pero el verde y el naranja salen en otra. Por lo tanto, dependiendo del ángulo de visión, la pantalla podría sacarnos diferentes imágenes. Este es un display Lightfield comercial, Looking Glass, que por 600 euros la versión más pequeña podemos tenerlo en casa. A mí me gusta bastante y la verdad es que el software que viene con él es muy compatible y muy fácil de usar. Te deja usar fotografías, te deja usar objetos 3D, se puede usar con Unity, se puede utilizar con 3JS. La verdad es que igual el hardware es pequeñito, no es una pasada, pero el software que viene con él está muy bien. Y por supuesto, también podemos comprar diferentes arrays lenticulares para pegarlos en nuestras fotografías preparadas y hacer, por así decir, nuestros propios tazos. También me gusta mucho la página web de Display Blocks, donde te enseñan cómo coger un teléfono móvil y pegándole un acetato, crear un display Lightfield pequeñito. Pero si hemos visto los displays Lightfield o basados en rayos, nos quedan de ver los displays volumétricos, ¿vale? Que hay de 3 tipos: de barrido, estáticos y los displays volumétricos que realmente cada punto emite en medio del aire. Los displays de barrido son fáciles de entender, seguro que vosotros y vosotras conocéis estas tiras LEDs que giran rápido y crean diferentes imágenes. Hay bastantes instructables que podemos hacer de ellos, desde los más sencillos hasta los más complicados. Y aquí lo que están haciendo es pasar de un emisor unidimensional, como es la tira LED, lo giran rápido y hacen 2 dimensiones. Tenemos algo intermedio, como son estos globos de 2,5 dimensiones, pero el display volumétrico de barrido sería, en vez de usar algo unidimensional, usamos una pantalla que gira rápidamente y crea, por lo tanto, una imagen 3D. Esto ya se había hecho en el 58 con este vacío, había una pantalla de fósforo que giraba y una pistola de electrones iba dando diferentes imágenes a cada rotación. También tenemos estos diferentes displays que están en Instructables que podríamos construir en casa. El sistema volumétrico de barrido comercial Boxon, yo es el único que encuentro en el mercado, y es lo mismo, pero aplicado a un montón de resolución. Aquí tenéis una pantalla que sube y baja muy rápidamente y en cada una de las alturas se proyecta una imagen distinta. Vale. Pasando a los volumétricos estáticos, no de barrido, estos son un poco más de investigación y siempre utilizan algún medio, algún líquido o gas sobre el que se proyecta la luz que tiene características extrañas. Por ejemplo, aquí este medio es fluorescente y utiliza el fenómeno de two photon absorption, ¿vale? Donde hace falta 2 fotones de la mitad de intensidad de luz para generar un punto de luz. Porque seguramente muchos habréis pensado
que puede ser fácil hacer una imagen en 3D, pues focalizas un láser en cada punto que quieras hacer luz y ya está. Pero cuando focalizas un láser, el foco no es un punto, sino que tiene esta forma de doble cono, ¿vale? Por lo tanto, nuestra imagen quedaría muy distorsionada. Sin embargo, aquí ves que está iluminando con azul y la fluorescencia es verde. Hay un fenómeno, el de Two Photon Absorption, que si iluminamos con la mitad de frecuencia, la mitad del amarillo es la mitad del azul es el amarillo, y metemos mucha intensidad, solo se va a iluminar el centro del punto focal. Por lo tanto, podríamos crear un montón de estos puntitos rápidamente y hacer un display hecho con puntos 3D. Esta técnica se utilizaba para impresión 3D, para hacer objetos muy pequeños. Si habéis visto pues la típica escultura de la chica impresa sobre un cabello humano, está utilizando Two Photon Absorption para polimerizar la resina en puntos focales muy pequeños. Pero últimamente se está estudiando utilizar este fenómeno para crear displays. Otra forma rara de hacer displays volumétricos es utilizar un líquido especial en el que la luz solo es visible en los puntos donde se intersectan luz infrarroja con luz ultravioleta. Nos viene muy bien porque nosotros no vamos a ver ni el infrarrojo ni el ultravioleta, pero sí que vamos a ver su punto de intersección. Por lo tanto, se podrían poner proyectores de forma perpendicular, en el que aquí el proyector de ultravioleta va a decir sobre qué plano se está dibujando y el proyector de infrarrojo va a decir qué es la imagen que se hace en cada plano. Y aquí tenéis un ejemplo en el que, por ejemplo, en un plano se ha hecho un círculo y en otro plano se ha hecho un triángulo. Pasando a los displays free space, es decir, que cada punto del espacio es capaz de emitir luz, los más tradicionales son los de niebla o humo. Tenemos aquí una pantalla de humo laminar, donde es bidimensional, y hay un proyector por detrás que proyecta. La desventaja, que es de 2 dimensiones. La ventaja, que es muy seguro y la gente puede incluso atravesar la pantalla. Se utiliza bastante en conciertos y se querría utilizar también en túneles para los coches porque puedes sacar señales, pero el coche puedes todavía pasar a través de ellos. Todo lo contrario, un display volumétrico free space en el que cada punto de luz se crea porque se ha focalizado un láser muy potente, tan potente que calienta el aire hasta que crea un punto de plasma. Y aquí tenéis un vídeo en el que se puede ver cómo un láser se focaliza en diferentes puntos del aire para crear diferentes figuras. Como digo, la ventaja pueden ser tridimensionales, es un punto que realmente está emitiendo luz en el espacio, pero la desventaja es que es bastante peligroso. Como veis, la distancia entre el display y la gente es bastante grande porque no quieren que nadie se acerque lo más remotamente a estos puntos. Otro tipo de displays volumétricos muy, muy recientes son los de partículas levitantes. No sé si conocéis, pero hay un tipo de trampas ópticas, es decir, de poder sujetar una partícula en medio del aire mediante fuerzas ópticas. Por ejemplo, aquí tenemos un láser focalizado, ponemos un permanente y veis esta partícula de ceniza que se ha quedado suspendida. Esa partícula está atrapada en el láser. Aunque movamos el láser, esta partícula se mueve con ella. Entonces, unos científicos lo que hicieron es utilizar 2 láseres conjuntos, un láser infrarrojo, que no lo vemos, para atrapar la partícula, y un láser de iluminación que hará que esa partícula emita luz. Entonces, tenemos una partícula que está emitiendo luz en medio del aire y al mover los láseres podemos moverla a lo largo del espacio. Si lo movemos muy rápido, gracias a la persistencia de visión, tendremos un objeto tridimensional. El problema que los láseres son bastante potentes y trabajan en distancias y tamaños pequeños. Aquí, por ejemplo, tenemos la mariposa y esto sería la yema del dedo. Una alternativa sería copiar esto, pero utilizando trampas acústicas, ¿vale? Utilizando levitación acústica, utilizando el sonido para sujetar las partículas en medio del aire. Aquí, en Makers Galicia, hemos hecho un taller de cómo hacer un levitador ultrasónico sencillo, pero si vais a la web de UPNALAB, del grupo de investigación que tenemos, en la sección Do It Yourself tendréis más instrucciones de cómo hacer levitadores más complicados. Y es el mismo principio. Levitamos acústicamente las partículas para que representen píxeles. Aquí tenemos un icosaedro hecho con partículas que están levitando en el aire y las podemos mover. Esta sería la idea, tener más partículas para que hicieran diferentes objetos 3D. El problema es que cuando utilizamos levitación acústica, muchos preguntaréis cuántas partículas podemos levitar a la vez
Y la respuesta es que con la tecnología que tenemos ahora, aquí hay unas 25 partículas y es casi el límite. Veis que se mueven muy mal, muy lento y que además saltan de un lado para otro. Por lo tanto, una alternativa a esto, en vez de utilizar partículas que están fijas, cogemos solo una partícula y la movemos muy rápidamente. Lo mismo que habíamos visto en el display óptico, pero utilizando levitación acústica. Y aquí estos compañeros de Reino Unido lo consiguieron hacer. Aquí está el display. Este trazo que vemos es una partícula moviéndose muy rápidamente sobre la que se proyectan distintos colores. Si bajamos la velocidad, veréis que aquí está la partícula moviéndose rápidamente. Y si conseguimos más y más velocidad, aquí estamos trabajando con un shutter speed muy alto, pero si la partícula pudiera ir lo suficientemente rápido, podríamos crear este tipo de imágenes. Entonces, las conclusiones serían que la palabra holograma se utiliza de forma muy amplia en los medios y que realmente los displays holográficos tienen limitaciones. Habíamos dicho que es como una ventana en la que podemos mirar, pero que si nos salemos del ángulo de observación no lo podremos ver. Y cuando en las películas se nos presentan los hologramas, normalmente se están refiriendo a displays volumétricos. También hemos visto que existen varios modelos que están en investigación, comerciales, y otros que nosotros podríamos hacer directamente en casa o con nuestros estudiantes. Esto es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y cualquier duda ahora la responderemos en el chat y por supuesto también podéis seguir en Twitter o entrar a la página web de nuestro grupo de investigación. Vale, pues si queréis ponéis... Perfecto. Nos han preguntado cuándo comenzó tu interés por los hologramas. Yo creo que siempre me habían gustado desde que veías películas de pequeño. Decía, si esto se podrá hacer en la vida real. Entonces yo creo que todo el mundo desde pequeño siempre ha tenido esta idea de los hologramas. Luego alguna vez también me acuerdo de ir a un museo en Alemania donde vimos los hologramas y sobre todo, igual las personas que tengan un poco más de años como yo recordarán los libros del ojo mágico en los que podías ver figuras 3D al cruzar los ojos y también los libros de hologramas estáticos en los que pasabas páginas y había diferentes tipos de hologramas. O sea que no es algo que empezó en la carrera investigadora, sino yo creo que ya desde pequeño ese concepto, la palabra holograma, siempre nos atrae bastante. No sé si tenéis alguna pregunta más. Nos preguntan cómo será esta tecnología dentro de 10 años. Esperemos que pues, lo podamos ver en nuestro hogar o en el cine. Y el mayor problema es que cada vez que se ha intentado hacer un display light field o holográfico, la resolución era muy baja. Tened en cuenta que nuestras pantallas actuales, los píxeles siempre salen en todas direcciones. Cuando tenemos un holograma o un display light field, hay que repartir los píxeles en cada dirección. ¿Vale? Por ejemplo, si tuviéramos 50 ángulos de vista, tendríamos 50 veces menos píxeles. Por lo tanto, la resolución que tenían los displays holográficos o Lightfield hace años era muy baja. Ahora, como la resolución de los displays no para de aumentar, realmente podemos tener displays Lightfield y displays holográficos con una resolución suficiente para poder llegar a trabajar con ellos. Entonces, dentro de 10 años me imagino que quizás las pantallas tradicionales sigan estando, tendremos una pantalla tradicional, pero por ejemplo a nuestra izquierda tengamos un display holográfico donde los diseños 3D o ciertas operaciones las visualicemos directamente. Es como pasa ahora, los animadores suelen tener la pantalla principal y a la izquierda tienen una pantalla que es muy alargada donde ven los frames o realizan ahí otro tipo de operaciones. Por ejemplo, nosotros podríamos tener la pantalla tradicional y a nuestra izquierda podríamos tener un display holográfico donde tenemos una mejor percepción tridimensional del objeto que estamos modelando. Pero sí, estaría chulo eso, que dentro de 10 años vayamos a MediaMarkt, al Corte Inglés o a cualquiera de estos y en vez de televisiones normales también tengamos televisiones holográficas. Cuando te preguntan ¿y esto para qué? O ves en qué sector venden
los actuales displays comerciales, la tecnología light field, volumétrica o de hologramas, siempre se pone de manifiesto que podría ser importante para el diseño médico de compuestos químicos. Por ejemplo, y además me acuerdo en la película de Jurassic Park en el 95, cuando estaban diseñando el ADN o modificándolo, esta estructura tan compleja de las proteínas que está doblada, decían que se tenía que observar directamente en 3D. Por eso dicen que el diseño de drogas o de moléculas sí que es un sitio donde se utilizará. Por supuesto, la medicina, cuando salen diferentes partes del cuerpo humano, el poder observarlas de forma tridimensional sin tener que llevar gafas y por varias personas, también dicen que es algún sitio donde se empleará mucho. Entonces yo creo que diseño de drogas, medicina y por supuesto espero que entretenimiento, que vayamos al cine o en nuestras casas jugando a videojuegos tengamos tecnología holográfica. No sé si hay tiempo para una última pregunta. Perfecto. No hay más preguntas. Pues muchas gracias a todos y todas por vuestro tiempo.